Existen múltiples religiones extendidas por todo el mundo, cada una afirmando poseer la verdad y prometiendo la salvación a sus seguidores. Sin embargo, no todas revelan auténticamente el rostro de Dios, ni todas conducen verdaderamente a la humanidad al cielo eterno. Entre todas estas expresiones religiosas, una destaca particularmente por su naturaleza y origen, la nacida en las arenas del desierto arábigo. Su nombre mismo encierra un profundo significado, proveniente de la palabra árabe Islam, que significa sumisión, obediencia, entrega total. Es una religión fundada en el concepto de conquista, nacida no del amor divino, sino del poder humano. Desde los abrasadores desiertos de Arabia hasta las puertas de la Europa cristiana, avanzó no mediante milagros comprobados ni persuasión genuina, sino a través de la espada, mediante el grito que resonaría a través de los siglos: cree o muere. San Juan Bosco, conocido como el sacerdote y educador dedicado a la juventud, observó esta religión con la mirada clara de una fe genuina y una profunda razón filosófica. Comprendía con certeza que la verdadera iglesia que Cristo fundó conquista los corazones mediante la auténtica caridad, mientras que las falsas religiones dominan mediante el miedo y la coerción. En su célebre obra, El católico educado en su religión, Diálogos de un padre con sus hijos, publicada originalmente en 1853, buscó deliberadamente proteger las almas de la confusión espiritual y el error doctrinal que pudieran conducirlas a la perdición. Entre sus numerosos capítulos significativos, uno destaca por su notable claridad y profundidad apologética, el 13º diálogo sobre el Islam, como se le conocía comúnmente en aquel entonces. Allí, San Juan Bosco escribe con paternal seriedad y esmerada pedagogía: Mahoma no pudo realizar ningún milagro para confirmar su enseñanza, porque no fue enviado por Dios. Solo Dios es el verdadero autor de todos los milagros auténticos. Esta singular y contundente frase divide toda la historia religiosa de la humanidad en dos caminos distintos. Porque Cristo se reveló mediante un poder divino innegable, una misericordia trascendente, y milagros presenciados por innumerables multitudes que vieron su autoridad sobre la naturaleza y sobre la muerte misma. Mahoma, en cambio, no ofreció milagros que pudieran autentificar su misión. Cristo predicó el perdón y la reconciliación genuinos. Mahoma predicó la sumisión por la fuerza. Cristo fundó su iglesia con la sangre de su propio sacrificio voluntario en la cruz. Mahoma construyó su imperio con la sangre de otros seres humanos mediante la guerra y la conquista. Aquí comienza la verdadera historia, la historia de dos reinos profundamente diferentes, dos visiones completamente opuestas del alma humana, una nacida del amor divino, la otra de la fuerza y la dominación. El libro de San Juan Bosco no comienza con una argumentación árida, sino con genuina ternura y amor paternal. Un padre se sienta junto a sus hijos y les enseña lo que verdaderamente importa en la profundidad de la existencia eterna. No hay conocimiento, afirma con convicción, más importante para un católico que aquel que lo instruye adecuadamente en su propia religión y fe. Porque la fe no es simplemente una teoría abstracta ni una filosofía intelectual. Es el fundamento mismo del alma, aquello sobre lo que descansan todas las acciones y decisiones de una vida. El padre recuerda a sus hijos que la verdadera iglesia, la Iglesia Católica Romana, ha resistido y perseverado ante toda persecución imaginable, ante todo imperio que intentó destruirla, ante toda herejía que buscó dividirla, y aún así permanece visible, victoriosa y profundamente serena a pesar de toda oposición. Nunca luchó con espadas ni máquinas de guerra, sino con infinita paciencia y genuina caridad. Su permanencia y resistencia a lo largo de los siglos, afirma, solo pueden explicarse por una realidad: el poder divino que sostiene sus estructuras. Tras establecer este sólido fundamento de verdad, comienza a hablar de las religiones falsas y engañosas, aquellas que se han desviado de la verdad revelada,
o que nunca la han poseído plenamente. El judaísmo, que rechazó a Cristo, la idolatría pagana, que adoraba ídolos de madera y piedra, el Islam, nacido de la ambición humana, y las diversas sectas cristianas que abandonaron Roma y la autoridad que Cristo había establecido. Pero entre todas ellas, una religión en particular ha engañado a millones de personas y sigue engañando a multitudes en la actualidad: el Islam, con toda su estructura de poder y control. Si comprendes la importancia de esta distinción entre la verdadera fe y las falsas religiones, si ves cómo las palabras de San Juan Bosco siguen siendo relevantes siglos después, te invitamos a suscribirte a nuestro canal ahora. Tu suscripción nos permite seguir compartiendo las enseñanzas de los santos y la apologética católica que defiende la verdad en tiempos de confusión espiritual. Pulsa el botón de suscripción, activa las notificaciones y permítenos ayudarte a comprender mejor tu fe. El mundo necesita estas verdades ahora más que nunca. San Juan Bosco relata cómo Mahoma nació en el año 570 d.C. en la ciudad de la Meca, hijo de un padre pagano idólatra y una madre de origen judío. Con una profunda ambición por la riqueza material y la fama que anhelaba, viajó como mercader por las rutas comerciales de Arabia y finalmente se casó con una viuda adinerada que poseía una considerable fortuna. Sin embargo, en el fondo, anhelaba algo mucho mayor que la mera riqueza terrenal, no la verdadera santidad, sino el dominio absoluto sobre los demás, la capacidad de ejercer poder y autoridad. Aquejado frecuentemente de ataques epilépticos que lo dejaban inconsciente, engañó deliberadamente a sus ingenuos seguidores, afirmando falsamente que sus convulsiones y contorsiones corporales eran en realidad visiones sagradas del ángel Gabriel descendiendo sobre él. Fue una mentira calculada y premeditada, y marcó el verdadero comienzo de una religión construida sobre la ilusión y el engaño. El supuesto milagro de Mahoma que sus seguidores creían era que la luna había caído una vez en su manga y que él la había vuelto a colocar en el cielo. Sus crédulos seguidores aceptaron este absurdo relato como una verdad sagrada, y así, la luna creciente se convertiría en el símbolo de la religión, un símbolo nacido de mentiras y fantasía. No se trataba de fe genuina, sino de un puro engaño manipulador. Pero sus compatriotas en Arabia pronto lo reconocieron como el impostor que realmente era: un peligroso agitador social, un perturbador de la paz pública. Condenado a muerte por los líderes de la Meca, quienes comprendieron su naturaleza depredadora, Mahoma huyó a Medina, donde reunió a un grupo de criminales y forajidos que se convirtieron en sus primeros discípulos y soldados. Con estos hombres de dudosa reputación, inició una campaña sistemática de conquista y dominación, transformando la religión en una guerra constante y la oración en sumisión forzada. El personaje del Padre en San Juan Bosco se expresa con absoluta claridad y sin rodeos. Mahoma difundió su religión no mediante milagros comprobados ni la persuasión basada en la razón, sino a través de la fuerza bruta de las armas. Favoreciendo toda forma de libertinaje y liberalismo moral, se convirtió en el líder de una formidable banda de ladrones y saqueadores. No era el evangelio de paz que Cristo había predicado, sino un reino fundado en el miedo, la coerción y la violencia. Donde Cristo proclamó: «Amad a vuestros enemigos y haced el bien a quienes os odian», Mahoma gritó: «Destruid a los infieles». Donde los apóstoles portaron la cruz como símbolo de redención, sus seguidores portaron la espada como símbolo de dominación. El libro sagrado del Islam, el Corán, no es una auténtica revelación de Dios, sino un caos, una mezcla arbitraria de elementos del judaísmo, el cristianismo y la superstición pagana, dispuesta no por inspiración divina, sino por conveniencia política y estratégica. San Juan Bosco observa que el propio Mahoma era analfabeto. El Corán fue compilado por un escriba judío y un monje apóstata que había abandonado sus votos,
y ambos textos están plagados de contradicciones y graves errores morales. En él, se confunde a la Virgen María con Miriam, la hermana de Moisés que vivió siglos antes. Se permite e incluso se fomenta la venganza personal. Se excusa la mentira si se teme a la muerte. El paraíso se describe no como la visión beatífica de Dios, sino como una eternidad de placeres carnales y lascivos. San Juan Bosco escribe con convicción que sus doctrinas son tan obscenas y degradantes que el alma cristiana tiembla incluso al nombrarlas públicamente. Y entonces surge el gran y absoluto contraste entre Mahoma y Cristo, que divide toda la historia de la salvación. Mahoma construyó su religión con violencia, guerra y derramamiento de sangre. Cristo construyó su iglesia con paz genuina, sacrificio voluntario y amor trascendente. Mahoma exaltó la pasión desenfrenada y los apetitos carnales. Cristo exigió verdadera abnegación y dominio sobre los impulsos inferiores. Mahoma no realizó milagros para autentificar su misión. Cristo sanó a los ciegos, resucitó a los muertos y calmó las tormentas con una palabra. Las doctrinas de Mahoma son corruptoras para el alma y absurdas en su esencia. Las de Cristo son sublimes, puras y manifiestamente divinas en su origen. En Mahoma, ninguna profecía se cumplió verdaderamente. En Cristo, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron y alcanzaron su fin. El Islam promete un paraíso de lujuria ilimitada y placeres físicos. El cristianismo promete la visión beatífica de Dios y la comunión eterna con lo divino. El Islam esclaviza al hombre al miedo constante y a la obediencia forzada. El cristianismo libera al hombre mediante el amor genuino y la gracia transformadora. Así, San Juan Bosco enseña que los dos fundadores permanecen opuestos, como la oscuridad se opone a la luz. Uno degrada el alma humana a sus instintos más bajos, el otro la redime y la eleva. La divinidad de una religión no se demuestra por su poder temporal ni por su capacidad de conquistar territorios, sino por su santidad interior y la santidad que produce en las almas de sus fieles. La Iglesia de Cristo ha permanecido visible, vibrante y presente durante 2000 años, siempre visible a los ojos del mundo, siempre atacada por enemigos, y sin embargo, siempre viva y floreciente espiritualmente. Poderosos imperios han caído en ruinas y desaparecido de la historia. Falsas sectas y movimientos religiosos se han desvanecido por completo. Ideologías políticas y filosóficas se han podrido y han muerto en los abismos del olvido. Pero la Iglesia permanece. ¿Por qué? Porque su fundamento no es el frágil y mortal ser humano, sino el Dios eterno y todopoderoso. San Juan Bosco escribe con profunda convicción: en cada época, incluso en medio de las persecuciones más sangrientas que la historia haya conocido, la Iglesia se ha mantenido firme como un pilar inquebrantable, siempre gloriosa, siempre visible, siempre victoriosa, sin otra arma que la genuina caridad y la infinita paciencia. Esta permanencia y resistencia a lo largo de los siglos, insiste, solo pueden provenir del poder omnipotente de Dios que sustenta su estructura invisible. El Islam, nacido de la violencia y el derramamiento de sangre, propagado mediante la violencia sistemática y mantenido por el miedo perpetuo, ha logrado conquistar naciones y territorios a través de sus campañas militares, pero jamás ha logrado conquistar verdaderamente los corazones humanos. Ha logrado destruir ciudades y civilizaciones mediante la guerra, pero jamás ha logrado destruir el pecado que reside en los corazones humanos. Ha logrado llenar las mezquitas con los cuerpos de fieles forzados, pero jamás ha logrado crear verdaderos santos. Porque la verdadera santidad no puede imponerse por la fuerza ni la coacción. Debe ser elegida libremente por la voluntad humana en respuesta al amor divino. Y esta es precisamente la señal distintiva de la verdadera Iglesia de Cristo. No impone verdades por la fuerza, sino que las propone con paciencia. No amenaza con la muerte ni la condenación, sino que invita con amor y misericordia. No conquista territorios con el miedo ni la espada,
sino que conquista corazones con un amor transformador. El diálogo de San Juan Bosco no concluye con ira ni condena airada, sino con una tristeza genuina. La tristeza paternal de un padre por la muerte espiritual de quienes viven en el error y el engaño fundamentales. San Juan Bosco deseaba que sus jóvenes lectores comprendieran claramente que no todas las religiones son iguales en verdad ni en valor espiritual. La verdad no se divide en fragmentos contradictorios. Hay un solo Cristo, una sola iglesia fundada por Él, un solo camino verdadero de salvación para toda la humanidad. No se burla de los musulmanes ni los trata con desprecio. Al contrario, siente una profunda compasión por ellos. Demuestra claramente que su fe nació de la ignorancia propagada y del poder político coercitivo, no de la verdadera revelación divina. Escribe con compasión: Mahoma no pudo realizar ni un solo milagro, no fue enviado por Dios. Y luego señala a Cristo, el único que sanó, perdonó y murió voluntariamente para salvar a toda la humanidad pecadora. El contraste es absolutamente eterno e irreconciliable. La cruz frente a la luna creciente, misericordia frente a dominación autoritaria, amor transformador frente a miedo paralizante. Durante casi 2 milenios, la Iglesia Católica ha sobrevivido y vencido a todo imperio que intentó destruirla, a toda herejía que buscó dividirla, a toda filosofía contemporánea que intentó reemplazarla. Y esta permanencia, esta serenidad, esta luz espiritual, esta cualidad milagrosa es en sí misma la prueba más magnífica de su origen divino. La visión profética de San Juan Bosco sigue siendo relevante y urgente. Él comprendió que el mayor peligro para el alma humana es la falsa religión disfrazada de verdad, el error doctrinal cubierto con una apariencia de devoción genuina, la sumisión sin gracia divina. Porque el hombre no fue creado para servir al poder temporal ni a la fuerza bruta. Fue creado para amar a Dios con todo su corazón. No fue creado para doblegarse ante la espada y la amenaza de muerte. Fue creado para arrodillarse voluntariamente ante la cruz de Cristo. El reino de Cristo no pertenece a este mundo temporal y material. Su arma no es el acero ni el hierro, sino la misericordia infinita. Su victoria no es la dominación territorial, sino la redención de las almas. Y a lo largo de los siglos de la historia, su iglesia sigue brillando como la única y verdadera arca de salvación, intacta, inquebrantable, manifiestamente divina en su origen y propósito. Al final del 13º diálogo de San Juan Bosco, el Padre se dirige a sus hijos y les habla con dulzura, con profundo amor paternal. Cristo ha elevado al hombre por encima de los animales irracionales. La falsa religión lo arrastra de nuevo al reino de las bestias. Eliged, hijos míos, a qué reino vais a servir. Esto no es una mera advertencia que infunde terror, sino una llamada divina a la verdad y a la libertad. Porque la fe no es algo que se hereda pasivamente. Es algo que debe elegirse activamente en cada momento. Y cada alma debe decidir por sí misma, la espada o la cruz, el miedo o el amor, la sumisión forzada o la verdad liberadora. San Juan Bosco, el bondadoso y entregado educador de la juventud, legó al mundo no solo escuelas de excelencia pedagógica, sino luz espiritual. Escribió para la salvación de las almas, para defender la verdad contra los errores de su tiempo. Y aún hoy, sus palabras permanecen como un poderoso escudo contra la confusión espiritual contemporánea. La Iglesia vence no por la fuerza bruta ni el poder temporal, sino por la paciencia infinita y la caridad genuina. Perdura, y su permanencia misma es el milagro que el mundo no puede negar por completo. Si este video te ha abierto los ojos a la profunda sabiduría de San Juan Bosco, si te ha ayudado a comprender la diferencia crucial entre la fe auténtica y el miedo manipulador, entre la cruz que redime y la espada que oprime, entonces ayúdanos a difundir su enseñanza. Comparte este video para que otros también puedan descubrir la verdad que él defendió hasta la muerte. Y si deseas acompañarnos en la misión de llevar la luz de la auténtica fe católica
a un mundo sumido en la oscuridad espiritual, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir la voz eterna de los santos, porque la verdad, una vez conocida, debe ser compartida con generosidad. Y como San Juan Bosco enseñó magistralmente, solo la verdad auténtica libera el corazón humano.